Hay un tipo específico de silencio dentro de una sala de servidores. No es exactamente silencio. Es un zumbido. Un murmullo profundo y vibrante de ventiladores de refrigeración y discos girando que se te mete en los huesos. Durante los últimos 25 años, ese zumbido ha sido la banda sonora de mi vida. Era el sonido de Loyore Solutions respirando. Y yo era quien se aseguraba de que no se asfixiara. Estaba de rodillas sobre las baldosas antiestáticas del suelo, sustituyendo un conmutador óptico quemado en el rack 4. Eran las 6 de la tarde de un martes. La mayoría del personal ya se había ido a casa, excepto el equipo de limpieza y, por desgracia, mi hermano Conrad. Lo oía antes de verlo. El golpe pesado de sus mocasines italianos sobre el linóleo del pasillo, seguido del sonido del gritando por el teléfono. No me importa si el mercado está cayendo, Todd. Liquida la posición. Necesito el efectivo para la entrada. Conrad irrumpió en la sala de servidores sin pasar su tarjeta. Nunca llevaba su tarjeta. Simplemente daba una patada a la puerta hasta que la cerradura magnética cedía o alguien se la abría. Tenía 40 años. Llevaba un traje que costaba más que mi coche y aún conservaba la energía frenética de un adolescente que acaba de estrellar el Porsche de su padre. Valerie, gritó por encima del zumbido de los servidores. ¿Por qué no hay wifi en el ala ejecutiva? Estoy intentando mover unos activos y la conexión va lentísima. No levanté la vista. Encajé el nuevo conmutador en su sitio y observé cómo la luz de estado pasaba de ámbar a un verde fijo y tranquilizador. El wifi no está caído, Conrad. Seguramente estás estrangulando el ancho de banda otra vez. ¿Qué estás subiendo? Nada, espetó, acercándose a donde yo estaba arrodillada. Me miró con esa mezcla familiar de lástima y fastidio. Para él, yo no era la directora de tecnología. Solo era la conserje de Internet. Solo estoy intercambiando unos archivos de cripto. Mira, arréglalo y ya está. Papá vuela mañana a Nueva York y necesito enseñarle estas proyecciones. Me levanté, sacudiéndome los vaqueros. Tenía 48 años, el pelo canoso recogido en un moño desordenado y una sudadera que ponía nasa. No me parecía en nada al resto de mi familia. Mi madre, Beatatrice, era una antigua reina de belleza que no salía ni muerta sin perlas. Mi padre, Preston, era un director ejecutivo de pelo plateado que pensaba que el trabajo manual era una enfermedad. Y luego estaba Conrad, el niño de oro que no había trabajado un solo día de verdad en su vida. Redirigiré el tráfico desde la red de invitados, dije, pasando a su lado hacia el terminal principal, pero deja de operar con NFT en la línea segura de la empresa. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Si vuelves a introducir malware como hiciste la última Navidad, no voy a pasarme las fiestas limpiando la base de datos. Conrad puso los ojos en blanco. ¡Qué dramática eres! Val, eso no era malware. Era una prueba beta. Era un virus que cifró nuestro sistema de nóminas. Conrad, dije, con los dedos volando sobre el teclado. Hecho. Tu internet ha vuelto. Ve a hacer tus operaciones. No dio las gracias. Nunca lo hacía. Solo miró el teléfono, vio reaparecer las barras de cobertura y se dio la vuelta para irse. Por cierto, lanzó por encima del hombro. Papá quiere la auditoría tecnológica trimestral en su mesa mañana por la mañana. Dice que los inversores necesitan ver las métricas de eficiencia. ¿Inversores? Me detuve. ¿Qué inversores? Conrad se congeló durante una fracción de segundo. Fue una vacilación mínima, un fallo en su fachada pulida. Solo captación de capital estándar. Ya sabes cómo va. Ampliando la flota. Lo que sea. Solo hazlo. Salió dejando la puerta abierta. Me quedé mirando el vano vacío. Algo no cuadraba. Loicior no se estaba expandiendo. Llevábamos 2 años recortando costes. No habíamos comprado un camión nuevo en 18 meses. ¿Por qué necesitaban ahora una auditoría de eficiencia?
Caminé hasta la impresora compartida en la esquina para recoger un informe de diagnóstico que había ejecutado antes. Enterrada entre el montón de papeles había una portada que no era mía. Debía de haberse enviado desde la impresora ejecutiva de arriba y se redirigió aquí por error. Probablemente otro fallo causado por el acaparamiento de ancho de banda de Conrad. La saqué. Era una sola página. Un encabezado de acuerdo de confidencialidad. El logotipo de arriba no decía Loyore. Decía Apex Dynamics. Se me hundió el estómago. Apex era el mayor conglomerado logístico del país. Eran tiburones. No invertían en empresas. Se las tragaban enteras, digerían los activos y escupían los huesos. Doblé el papel y me lo metí en el bolsillo. Las manos me temblaban un poco. Terminé mi turno como un autómata. Conduje hasta mi pequeña casa en las afueras, lejos de los jardines impecables de la finca de mis padres. Mi casa era sencilla, madera, cristal, silencio. Salí al patio trasero. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas sobre las cajas de madera blanca alineadas junto a la valla. Mis colmenas. Me puse el velo y los guantes. Esto era mi terapia. A las abejas no les importaban los precios de las acciones ni los trajes italianos. Les importaba la colonia. Trabajaban hasta morir por el bien de la colmena. Cada abeja tenía un trabajo. Cada abeja era esencial. Si una abeja no contribuía, era expulsada. Abrí la tapa de la segunda colmena y las observé trabajar. Miles de ellas moviéndose en perfecta sincronía. Al menos vosotras sois leales, susurré. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de mi madre. Cena mañana por la noche. 7 en punto. Nos ponemos algo elegante por una vez. Grandes noticias. Miré a las abejas y luego el mensaje. Tenía la sensación de que las grandes noticias tenían mucho que ver con el logotipo de Apex Dynamics en mi bolsillo, y tenía la sensación de que no me iban a gustar. El camino de entrada a la finca de mis padres estaba flanqueado por cipreses importados que costaban más que toda mi educación universitaria. Mientras subía con mi Subaru de 10 años por el camino serpenteante, sentí esa opresión familiar en el pecho. Esta casa era un museo del ego de mis padres. Aparqué detrás, cerca de la entrada de servicio, por costumbre. El círculo delantero estaba ocupado por el Jaguar antiguo de papá y el Range Rover nuevo de Conrad. Entré en el comedor exactamente a las 7. La mesa estaba puesta con la buena porcelana, el juego Royal Doulton que solo salía para bodas y funerales. Las copas de cristal brillaban bajo la lámpara. Mi madre, Beatatrice, estaba arreglando un centro de mesa de lirios blancos. Levantó la vista al entrar yo, recorriéndome de arriba a abajo con los ojos. Bueno, dijo, con una sonrisa tensa. Al menos te has cepillado el pelo, Valerie. ¿Es una blusa nueva? La tengo desde hace 5 años, mamá, dije, tomando mi asiento habitual al final de la mesa. Encantada de verte a ti también. No seas borde, dijo, haciendo un gesto con la mano. Esta noche es una celebración. Sírvete vino. Es un Burdeos de 2005. Mi padre, Preston, entró desde su despacho. Tenía el rostro enrojecido, victorioso. Tenía 74 años, pero esa noche parecía 10 años más joven. El peso del negocio en declive parecía haberse evaporado de sus hombros. Conrad lo siguió, sonriendo como un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Valerie, tronó Preston. Me alegro de que hayas podido venir. No queríamos empezar sin toda la familia. Era mentira. Empezaban sin mí todo el tiempo, pero asentí y di un sorbo al vino. Era excelente. Sabía a dinero. Así que dije, decidiendo arrancar la tirita. ¿Cuál es la ocasión? ¿Conrad por fin aprendió a atarse los cordones? Conrad dejó de sonreír y me lanzó una mirada fulminante. Jaja. Muy graciosa, Belle. No, mejor. Preston se colocó a la cabecera de la mesa. Golpeó su tenedor contra la copa. El sonido resonó nítido y cortante. Lo hemos conseguido, anunció Preston, con la voz temblándole de emoción. Durante 40 años,
Vuestra madre y yo hemos construido Loyore desde un solo camión hasta un imperio regional. Hemos superado recesiones, huelgas y escasez de combustible. Pero esta noche hemos asegurado nuestro legado. Hizo una pausa dramática. Desde esta misma tarde, hemos firmado un acuerdo definitivo para vender Loicor Solutions a Apex Dynamics. Apreté el tallo de la copa de vino. Lo sabía, pero oírlo en voz alta era distinto. Se sintió como un golpe físico. ¿Apex? Pregunté, manteniendo la voz firme. Papá, son descuartizadores de activos. Despedirán a la mitad del personal. Desmantelarán la flota. Nos pagan $850 millones, dijo Preston, articulando cada sílaba. 850 millones. La sala quedó en silencio. La cifra flotó en el aire, pesada y embriagadora. Operación en efectivo y acciones, intervino Conrad, incapaz de contenerse. Cerramos en 30 días. ¿Sabes lo que significa esto? Somos realeza, Val, realeza de verdad. Beatrice alargó la mano y apretó la de Preston. Por fin podemos jubilarnos, cariño. Podemos comprar esa villa en la Toscana. Nos lo merecemos. Los miré. Estaban tan felices. Borrachos de la cifra. Y durante un segundo esperé a que reconocieran lo obvio. Es mucho dinero, dije despacio. Entonces, ¿cuál es el plan de transición? La pila tecnológica es personalizada. Apex usa una arquitectura diferente. Me van a necesitar para migrar el sistema dinámico de optimización de rutas, y eso lleva 6 meses como mínimo. Preston se aclaró la garganta. Intercambió una mirada rápida con Conrad. En realidad, Valerie, dijo Preston, sirviéndose más vino. Eso forma parte de las noticias. Apex tiene su propio equipo de ingeniería, dijo Conrad, recostándose en la silla. Son enormes. Tienen cientos de desarrolladores en Silicon Valley. No necesitan nuestro departamento de informática heredado. ¿Heredado? Sentí un pinchazo frío en el estómago. Yo escribí ese código, Conrad. Es la única razón por la que nuestros camiones son un 20% más eficientes que la competencia. No es heredado. Es el núcleo del negocio. Es parte de la venta del activo, dijo Preston con desdén. Está incluido en el precio. La cuestión, Valerie, es que no tienes que preocuparte por la migración. No tienes que preocuparte por nada. Entonces dejé la copa. ¿Cuál es mi parte? El silencio que siguió fue distinto. No era pesado. Era afilado. ¿Tu parte? Repitió Beatrice, bajando la voz una octava. ¿Qué quieres decir con tu parte? Tengo el 15% de las opciones sobre acciones de la empresa, dije. De la reestructuración de 2011, cuando nos salvé de la bancarrota, ¿recuerdas? Preston soltó una risita seca y quebradiza. Oh, Valerie, esas eran opciones por rendimiento. Caducaron hace años. Las reintegramos al Fondo General para cubrir gastos generales. ¿Cómo que qué? Me puse de pie. No podéis simplemente reintegrarlas. Eso era mi participación. Era mi jubilación. Siéntate, Valerie, ladró Preston. El padre jovial había desaparecido. El director ejecutivo había vuelto. Deja de hacer esto sobre ti. Esto es una victoria familiar. Entonces no recibo nada, pregunté, alzando la voz. 25 años. Construí el sistema que hizo que esta empresa valiera 850 millones y no recibo nada. Recibiste un salario, espetó Beatrice. Pagamos tu universidad. Te dimos un trabajo cuando nadie más contrataría a una desertora universitaria a la que le gustaba más jugar con bichos que con personas. Has sido bien compensada. Miré a Conrad. Estaba sonriendo con suficiencia, mirando su plato para ocultar la sonrisa. Esto es increíble, susurré. Es negocio, dijo Preston. Ahora siéntate y cómete tu filete. Es Wagyu. No me senté. No sentía las piernas. La traición no era solo por el dinero. Era el borrado. Estaban borrando 25 años de mi vida con una sola firma.
¿A dónde va el dinero? Pregunté. Necesitaba saberlo. Necesitaba oírlos decirlo. 850 millones. Si no va a los empleados, si no va a mí, ¿a dónde va? Va al fideicomiso familiar, dijo Preston, cortando su filete con precisión quirúrgica. Para asegurar el linaje. ¿El linaje? Repetí. ¿Te refieres a Conrad? Conrad tiene una visión, dijo Beatatrice a la defensiva. Quiere empezar una firma de capital riesgo. Tiene grandes ideas, Valerie. Va a convertir ese dinero en miles de millones. Conrad perdió $200.000 en Digital Monkey Pictures el mes pasado, grité. No puede dirigir un puesto de limonada, y mucho menos una firma de capital riesgo. Basta. Preston golpeó la mesa con la mano. Las copas de cristal tintinearon. No permitiré que insultes a tu hermano en esta casa. Él es el futuro de esta familia. Tú eres la ayuda, Valerie. Siempre lo has sido. Eres una mecánica. Una mecánica muy buena, pero solo una mecánica. Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada. Solo la ayuda. Miré al señor Henderson, el abogado de la familia, que estaba sentado en silencio al otro extremo de la mesa. Llevaba con nosotros 30 años. Estaba pálido, mirando su servilleta. Señor Henderson, dije, girándome hacia él. Usted redactó la documentación. ¿Es verdad esto? ¿Me quitaron mi participación? El señor Henderson levantó la vista. Sus ojos saltaron de Preston a mí. Se aclaró la garganta nervioso. Valerie, la estructura corporativa es compleja. Técnicamente, el Consejo tiene derecho a diluir acciones y cállese, Henderson, gruñó Preston. No necesita una lección legal. Necesita aprender cuál es su sitio. Preston se levantó y caminó hacia mí. Era un hombre alto, imponente. Usaba su altura para intimidar. Casi siempre funcionaba. Vamos a dar los beneficios a Conrad, dijo Preston, plantándose a centímetros de mi cara, porque es quien llevará el nombre hacia adelante. Tú vives en esa chabola con tus insectos. No tienes ambición. Tienes 48 años y no tienes nada que mostrar. Tengo el código, dije en voz baja. Tengo el sistema que dirige tu imperio. Ya no, sonrió Preston. Fue una sonrisa cruel. A partir de mañana por la mañana, Apex lo posee todo. Los camiones, los edificios, los servidores y el código. Y dado que pareces tan descontenta con el acuerdo, hizo una pausa, saboreando el momento. Estás despedida. Se me cortó la respiración. ¿Qué? ¿Me has oído? Estás despedida por insubordinación con causa, lo que significa sin indemnización. Señaló la puerta. Fuera de mi casa. Ve a recoger tu mesa. En realidad, no te molestes. Seguridad te enviará una caja. Dame tu tarjeta. Me quedé mirándolo. Miré a mi madre. Estaba bebiendo su vino, evitando mi mirada. Miré a Conrad. Estaba radiante. Por fin, el ganador. Estás cometiendo un error, dije. Mi voz estaba sorprendentemente calmada. El shock había pasado, sustituido por una claridad fría y dura. El único error que cometí fue mantenerte en nómina tanto tiempo, se burló Preston. Ahora lárgate. El señor Henderson se levantó a medias. Preston, espera. Deberíamos considerar siéntese, Henderson, rugió Preston. Metí la mano en el bolsillo. Saqué mi tarjeta llave, la llave maestra que abría todas las puertas del Oicore. La dejé caer en el puré de patatas medio comido de Preston. Adiós, papá, dije. Me di la vuelta y salí. No di un portazo. Pasé por la entrada de servicio, junto a los coches caros, y me subí a mi Subaru. Mientras bajaba por el largo camino, dejando la finca atrás, no lloré. Tenía las manos firmes sobre el volante. Mi padre creía que tenía todas las cartas. Creía que poseía la empresa, el código y a mí. Pero al incorporarme a la autopista, de vuelta a mi casa silenciosa y mis abejas, recordé algo. Recordé una tarde lluviosa de 2011.
Recordé a un hombre desesperado suplicando a su hija de 33 años que salvara su empresa. Y recordé un documento guardado en la caja fuerte ignífuga de mi despacho. Sección 17C. Ellos lo habían olvidado. Yo no. Mi casa se sentía diferente cuando regresé. Normalmente se sentía vacía, un poco demasiado silenciosa para una sola persona. Esa noche se sentía como una fortaleza. Cerré la puerta principal, apagué la luz del porche y fui directa a mi despacho. El despacho era mi verdadero santuario. Una pared estaba cubierta de planos enmarcados de motores de combustión tempranos. La otra estaba llena de libros sobre lenguajes de programación que no se usaban desde los años 90. En la esquina, detrás de un pesado escritorio de roble, había una caja fuerte empotrada en el suelo. Giré el dial, a la izquierda hasta 32, a la derecha hasta 14, a la izquierda hasta 5. La pesada puerta de acero se abrió con un clic. Dentro, debajo de mi certificado de nacimiento y de la escritura de la casa, había un sobremanila. Estaba polvoriento. No lo había tocado en casi una década. Lo saqué y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas. Desaté con cuidado el cordón y deslicé el documento. Acuerdo de reestructuración de emergencia y cesión de propiedad intelectual, fechado el 12 de abril de 2011. Pasé los dedos por el papel. Recordaba ese día con claridad. Llovía. El techo de la vieja oficina goteaba en cubos en el pasillo. Preston, mi padre, estaba llorando. Llorando de verdad en su despacho. El banco amenazaba con ejecutar la flota. Habíamos fallado la nómina 2 veces. Los conductores amenazaban con ir a la huelga. Yo tenía 33 años. Acababa de vender mi apartamento, mi primer activo real, y de liquidar mis ahorros. Tenía $200.000 en efectivo. Era todo lo que tenía. Papá me lo suplicó. Dijo que era un préstamo, pero yo sabía que los préstamos a la familia nunca vuelven, así que hice un trato. Le daría el efectivo para pagar la nómina y le construiría un nuevo sistema automatizado de despacho que reduciría los costes de combustible en un 30%. Pero a cambio quería protección. Pasé a la página 12, sección 17C, derechos de reversión. La cláusula era corta, brutalmente simple. En el caso de que Loyore Solutions no ejerza la opción de comprar los derechos exclusivos de los patentes de optimización dinámica de rutas, DRRO, a perpetuidad por la suma de $10 millones dentro de los 15 años siguientes a esta firma, todos los derechos, propiedad y regalías revertirán automáticamente al autor, Valerie. Miré la firma al pie. La firma de Preston era temblorosa, desesperada. Se había reído al firmarla. 10 millones, había dicho, secándose los ojos. Valerie, si alguna vez esta empresa vale lo suficiente como para pagarte 10 millones por un poco de código informático, seré el hombre más feliz del mundo. Claro. Ponlo. Es dinero del Monopoly. 15 años. Miré el calendario de mi teléfono. 12 de abril de 2011 más 15 años. Eso significaba que la fecha límite era el 12 de abril de 2026. Hoy era 24 de abril. Habían pasado la fecha límite por 12 días. Estaban tan ocupados descorchando champán por la venta a Apex, tan ocupados midiendo las cortinas de su villa toscana, que olvidaron comprobar la fecha de caducidad de los cimientos de su casa. El corazón empezó a latirme con fuerza. No por miedo, por adrenalina. Yo no era solo una empleada a la que despidieron. No era solo la ayuda. Yo era la arrendadora. Y su contrato de alquiler acababa de expirar. No llamé a un abogado. Todavía no. Sabía exactamente qué hacer. Abrí el portátil e inicié sesión en el portal de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Había mantenido activa mi cuenta de creadora todos esos años, pagando las tasas de mantenimiento de mi propio bolsillo, por si acaso. Navegué hasta la pestaña de transferencia de propiedad. Subí la copia escaneada del acuerdo de 2011. Destaqué la sección 17C, rellené el formulario de afirmación de reversión. El sitio web me pidió confirmación. ¿Es usted la autora original? Hice clic en sí. ¿Ha expirado el periodo de exclusividad sin compra?
Hice clic en sí. Pulsé enviar. Apareció una pequeña rueda girando en la pantalla. Giró durante 5 segundos. 5 segundos que cambiaron mi vida. Solicitud recibida. Procesando. Confirmación estimada en 48 a 72 horas. Cerré el portátil. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Mis manos estaban perfectamente firmes ahora. Papá quería dárselo todo a Conrad. Quería asegurar el linaje. Pues estaba a punto de aprender una dura lección sobre genética. Conrad podía tener sus ojos, pero yo tenía su falta de escrúpulos. Y a diferencia de ellos, yo leí la letra pequeña. Los siguientes 3 días fueron extraños. Estaba desempleada por primera vez en 25 años. Me despertaba a las 6, pero en vez de correr a la sala de servidores a apagar incendios, me hacía un café y me sentaba en el porche trasero. Observaba a las abejas. Estaban ocupadas. El flujo de néctar de primavera estaba empezando. Traían polen. Amarillo brillante, naranja intenso. Construían. Mi teléfono estaba en silencio. Loicior me había cortado el acceso a los servidores de correo de la empresa a las 8:01 de la mañana siguiente a la cena. Habían borrado a distancia mi teléfono de empresa, pero ya lo esperaba. Así que estaba usando mi móvil personal, uno de repuesto. Pasé el tiempo trabajando en un proyecto que había descuidado, restaurando un reloj de bolsillo vintage PC Philippe de la década de 1920. Era un mecanismo complejo. Cientos de engranajes diminutos, muelles y palancas trabajando en armonía perfecta. Si un engranaje se desalineaba, todo se detenía. Eso era exactamente Loicior, una máquina compleja. Y acababan de despedir a la única persona que sabía darle cuerda. La mañana del tercer día, mi correo personal recibió un aviso de usto.gov. Asunto: notificación de registro de reversión de patente completado. Lo abrí. Adjuntaban un certificado formal. Este documento certifica que todos los derechos, título e interés de los números de patente de Estados Unidos 8, 442, 1001, optimización dinámica de rutas, 8, 442, 1002, lógica predictiva de combustible, y 8, 442, 13, despacho autónomo, han revertido a la inventora original, Valerie Vance. Era mío. Yo poseía el cerebro de la empresa. Imprimí 3 copias del certificado. Luego redacté una carta. No usé jerga legal. La mantuve simple. Al Consejo de Administración de Loicore Solutions y al Departamento de Adquisiciones de Apex Dynamics. A fecha de hoy, declaro mi propiedad exclusiva de la tecnología subyacente que actualmente impulsa la flota logística de Loicore. La licencia concedida en 2011 ha expirado. Cualquier uso continuado de esta tecnología constituye una infracción dolosa de propiedad intelectual. Tienen 24 horas para cesar las operaciones de todo software que utilice mi código o asegurar un nuevo acuerdo de licencia. Atentamente, Valerie Vance. Metí las cartas en sobres de FedEx. Marqué envío prioritario al día siguiente. Firma requerida. Conduje hasta el centro de envíos. La chica del mostrador pesó los sobres. ¿Cosas importantes?, preguntó, mascando chicle. Podría decirse que sí, sonreí. Es una notificación de desahucio. Ella se rió, creyendo que bromeaba. No lo hacía. Conduje a casa y esperé. Yo sabía cómo iba a funcionar la línea de tiempo. Las cartas llegarían alrededor de las 10 de la mañana al día siguiente. Tardarían unos 30 minutos en clasificarlas en el correo interno, otros 30 en que el departamento legal las leyera y hacia el mediodía, empezarían los gritos. Volví a mi reloj. Coloqué el engranaje final en su sitio, la rueda de escape. Di cuerda al muelle principal. Tic, tic, tic. El reloj cobró vida. Perfecto. A las 11:42 de la mañana del día siguiente, mi teléfono vibró. Llamada entrante. Papá. Lo dejé sonar. Llamada entrante. Papá. Lo dejé sonar otra vez. Llamada entrante. Mamá. Puse el teléfono en no molestar y lo dejé boca abajo sobre la mesa. El zumbido continuó.
vibrando contra la madera como un avispón furioso. Me serví otra taza de té. Para la 1 de la tarde, tenía 47 llamadas perdidas. 20 de Preston, 12 de Beatrice, 10 de Conrad y 5 de un número que no reconocía. Probablemente el pobre asesor jurídico general de Loicior, que en ese momento estaba sufriendo un infarto. Decidí escuchar algunos mensajes de voz, solo para medir la temperatura del incendio que había iniciado. Puse el primero, de Preston. Valerie, ¿qué demonios es esto? Acabo de recibir una carta de la oficina de patentes. ¿Esto es algún tipo de broma enfermiza? Devuélveme la llamada de inmediato. Estás avergonzando a esta familia. Sonaba confundido. Enfadado, pero confundido. Aún creía que mandaba. Pasé al tercero suyo, grabado 20 minutos después. Valerie, coge el teléfono. Apex acaba de llamarnos. Su equipo legal está en pánico. Amenazan con pausar el acuerdo. Tienes que firmar una renuncia diciendo que esto es un error ahora mismo. ¿Me oyes? Te voy a demandar hasta hundirte. Pánico. Bien. Luego puse uno de Conrad. Oye, Bell, mira. Papá está fuera de sí. Venga ya. Deja de jugar. Podemos darte algo, ¿vale? Quizá 50.000. Solo firma el papel. Tengo inversores listos para mi fondo. No puedo quedar como un idiota. Llámame. 50.000. Seguía intentando comprar un diamante con un cupón. El último era de mamá. Le temblaba la voz, pero era ese temblor helado y peligroso que usaba cuando yo era niña y no limpiaba mi habitación. No sé quién te crees que eres haciendo esto a tu padre. Tiene la tensión alta, Valerie. Si le da un ictus, será culpa tuya. Estás siendo egoísta y vengativa. Arregla esto. Borré los mensajes. No iba a enfrentarme a ellos sola. Conocía a mi familia. No jugarían limpio. Avasallarían, mentirían y harían trampas. Necesitaba un tiburón. Llamé al señor Gallano. Conocí a Víctor Gallano hace unos años en una conferencia tecnológica. Era un litigante corporativo de propiedad intelectual que llevaba trajes a medida y sonreía como un cocodrilo. Me había dado su tarjeta y dijo: si algún día decides dejar de permitir que esa empresa te explote, llámame. Contestó al segundo tono. Valerie Vance, su voz era suave, profunda. Me preguntaba cuándo tendría noticias tuyas. Vi la presentación en la Usto esta mañana. Me saltó en el rastreador. Muy agresivo. Hola, Víctor, dije. Necesito representación. Supongo que Loicior se está derritiendo. Lo está. Y Apex también está metido ahora. Excelente, soltó una risita Gallano. Me encantan las peleas a tres bandas. ¿Cuál es tu objetivo aquí, Valerie? ¿Quieres un acuerdo? ¿Que me readmitan, una disculpa? Miré por la ventana hacia mis colmenas. Pensé en la cena. Pensé en Preston echando mi tarjeta al puré de patatas. Pensé en que me llamaran la ayuda. No. No quiero un acuerdo, dije. Quiero el valor completo de mercado. Quiero que se den cuenta de que vendieron una casa que no era suya. Quiero apretarlos, Víctor, hasta que chirríen. Música para mis oídos, dijo Gallano. Redactaré un cese y desistimiento formal. Exigiré una orden judicial inmediata contra su flota. Cada camión que use tu algoritmo es una escena del crimen rodante. Te lo envío en 1 hora. ¿Y Valerie? Sí. No respondas al teléfono. No hables con ellos. No abras la puerta. Déjame ser el muro. Hecho, dije. Colgué. La casa volvió a estar en silencio, pero la energía había cambiado. La mecha estaba encendida. La bomba había estallado. Ahora solo tenía que ver cómo subía el humo. Fui a la cocina y me hice un sándwich. Le di un bocado y, por primera vez en 3 días, la comida me supo bien de verdad. Vaya, esto se está poniendo intenso. Valerie acaba de lanzar una bomba nuclear sobre su familia. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar?
¿Aceptarías los 50.000 o lo quemarías todo? Dímelo en los comentarios de abajo. Y oye, si estás disfrutando de la venganza, dale a me gusta y suscríbete. Comenta tu ciudad para que sepa de dónde me escucháis. Cada comentario ayuda al canal a crecer. Gracias. El asedio empezó a las 8 de la mañana del día siguiente. No empezó con una demanda. Empezó con golpes en mi puerta principal, lo bastante fuertes como para despertar a los muertos. Yo estaba en la cocina alimentando mi masa madre. Miré el monitor de seguridad montado en la pared. Era Conrad. Llevaba el mismo traje de ayer, arrugado y manchado. Parecía que no había dormido. Volvió a golpear la puerta. Valerie, sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta. No me moví. Di un sorbo a mi café y pulsé el botón del intercomunicador. Vete, Conrad, dije. Mi voz retumbó por el altavoz del porche. No tengo nada que decirte. Conrad fulminó la lente de la cámara, con la cara deformada por el ojo de pez. No puedes hacer esto, Val. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Apex ha congelado los fondos. El acuerdo está atascado en depósito. Están haciendo preguntas que no podemos contestar. Eso suena a problema tuyo, respondí con calma. Deberías haber revisado la titularidad de la propiedad intelectual antes de intentar venderla. Papá está dispuesto a ser generoso, gritó Conrad, cambiando de táctica. Sacó una chequera del bolsillo. Me autorizó a escribirte un cheque ahora mismo. 200.000, libres de impuestos. Solo firma la renuncia, entrega las llaves del repositorio y olvidamos que esto pasó. Me reí. No pude evitarlo. 200.000. Conrad, la valoración de las patentes es aproximadamente el 40% del acuerdo total. Esos son 340 millones, y me estás ofreciendo 0,5%. Es mejor que nada, gritó, dándole una patada a la parte baja de la puerta. Eres una solterona codiciosa. Ni siquiera tienes hijos. ¿Para qué necesitas el dinero? Yo tengo un legado que construir. Lárgate de mi porche, Conrad. No. No me voy hasta que firmes. Agarró una maceta de cerámica, una de mis favoritas, y la estampó contra el revestimiento de la casa. La tierra y los trozos de cerámica estallaron por todas partes. Ni me inmuté. Simplemente cogí el teléfono y marqué al 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un intruso intentando entrar en mi casa, dije, con la voz firme. Está violento y está destruyendo propiedad. Mi dirección es 42. Oak Lane. ¿Conoce al intruso? Sí, es mi hermano, pero no es bienvenido aquí. Observé en el monitor cómo Conrad caminaba de un lado a otro, gritando obscenidades sobre mis abejas, mi triste vida y lo celosa que estaba de su éxito. 5 minutos después, un patrullero entró en la entrada. Bajaron 2 agentes. Conrad intentó sacar la carta de ¿sabes quién es mi padre? No funcionó. Cuando se resistió a la gente que intentaba calmarlo, lo esposaron. Los vi meterlo en la parte trasera del coche patrulla. Fue humillante, el heredero del imperio Loicior, llevado como un borracho cualquiera. Sentí un pinchazo de tristeza. No por él, sino por el niño al que yo ayudaba con los deberes de matemáticas. Ese niño ya no existía. Este hombre era solo una carcasa hueca llena de las expectativas de mi padre. Salí después de que se fueran para barrer la cerámica rota. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Galliano. Tu padre acaba de presentar una demanda. Te acusan de sabotaje corporativo y robo de secretos comerciales. Vista de urgencia mañana. Ponte un traje. Es la hora del espectáculo. La sala de conferencias del bufete en el centro estaba fría. Olía a abrillantador de limón y a miedo. A un lado de la mesa de caoba estaban mis padres. Preston parecía 10 años mayor que en la cena. Tenía la piel gris y los ojos inyectados en sangre. Beatrice estaba a su lado, agarrando sus perlas como un salvavidas. Habían traído un equipo de 4 abogados de un bufete de élite. Al otro lado estábamos Víctor Galliano y yo. Solo nosotros.
Víctor estaba relajado, recostado en la silla, golpeando con un bolígrafo plateado su bloc legal. Vayamos al grano, ladró el abogado principal de Preston, un hombre llamado Sterling. Su clienta, la señora Vance, ha accedido ilegalmente a los servidores de Loicore después de su despido. Ha bloqueado el sistema de optimización dinámica de rutas, reteniendo a la empresa como rehén. Esto es ciberterrorismo. Palabras fuertes, sonrió Víctor. ¿Tiene pruebas de ese acceso? Sterling deslizó un grueso montón de papeles por la mesa. Registros del servidor, mostrando las credenciales de administradora de la señora Vance accediendo al núcleo central a las 8 de la tarde del martes, 12 horas después de que fuera despedida. Miré los registros. El corazón me dio un vuelco. Yo no había accedido al sistema. ¿Oh sí? Entonces miré con atención las marcas de tiempo. Son marcas de tiempo en UTC, dije, hablando por primera vez. Sterling se burló. Entonces, continué, señalando la página. Los servidores de Loicore están en horario del este. 8 de la tarde, tiempo universal coordinado, son las 4 de la tarde en horario del este. Yo seguía empleada a las 4 de la tarde del martes. Estaba en la sala de servidores arreglando un conmutador que Conrad rompió. Deslicé el papel de vuelta. Yo no hackeé su sistema. Solo dejé de mantenerlo. Y sin mí, se rompe. Construiste un interruptor de apagado, gritó Preston, golpeando la mesa. Lo amañaste para que fallara. Señor Vance, intervino Víctor, con esa voz sedosa. Por favor, contrólese. Mi clienta no construyó un interruptor de apagado. Construyó un motor propietario altamente complejo que requiere una llave específica para funcionar. Esa llave es su propiedad intelectual. Cuando la despidió, usted tiró la llave. Es trabajo por encargo, argumentó Sterling. Era empleada. No según el acuerdo de 2011. Víctor sacó el documento, sección 17C. La propiedad intelectual revirtió. Ahora es legalmente su propiedad privada. Y cada uno de sus 500 camiones que están ahora mismo en carretera está usando su propiedad sin licencia. Eso es robo, señor Sterling. Mi clienta no es la ladrona aquí. Ustedes lo son. Preston parecía a punto de sufrir un ictus. Le pagamos la universidad. Le dimos un trabajo. Irrelevante, dijo Víctor. La ley no se preocupa por sus gastos de crianza. Se preocupa por los contratos. Y usted firmó este. Beatrice habló, con la voz temblándole de veneno. Valerie, por favor, no hagas esto. Apex se va a ir. Estás destruyendo todo lo que construimos. Vosotros lo destruisteis. La miré a los ojos. Cuando decidisteis que yo era solo la ayuda, cuando decidisteis regalar el trabajo de mi vida a Conrad. Podemos ofrecer un acuerdo, dijo Sterling deprisa, notando que su cliente perdía terreno. 5 millones. Pago único. Víctor se rió. Una risa fuerte, genuina. 5 millones por el motor de un acuerdo de 850 millones. Inténtalo de nuevo, ¿o no? Nosotros encantados de dejar que Apex haga su propia diligencia. No te atreverías, siseó Preston. Firmaste un DA. El DA cubre secretos comerciales, dije. No cubre que yo demuestre la propiedad de mi propio activo a un posible comprador que está a punto de adquirir mercancía robada. Me levanté. Mañana me reúno con el equipo de auditoría técnica de Apex. Les sugiero que les digan la verdad antes de que lo haga yo. Salimos. Cuando la puerta se cerró, oí a Preston lanzar una copa contra la pared. Se hizo añicos. La reunión con Apex Dynamics tuvo lugar en un sitio neutral, una suite de conferencias de hotel cerca del aeropuerto. El equipo de Apex era serio. 3 ingenieros, 2 abogados y su directora de tecnología, una mujer llamada doctora Aeris Torne. Yo había leído sus artículos sobre logística algorítmica. Era brillante. No iba a dejarse engañar por fanfarronadas. Preston y Conrad también estaban allí, sentados en una esquina como niños regañados. No se les permitía hablar. Señora Vance, dijo la doctora Torne,
estrechándome la mano. Hemos revisado su registro de patentes. Parece legítimo. Sin embargo, Loizier afirma que su sistema actual ha evolucionado de forma significativa más allá de sus patentes originales de 2011. Afirman que es una obra derivada que les pertenece. Esa es su versión, asentí. Pero puedo demostrar que la base es idéntica. ¿Cómo? Preguntó la doctora Thorne. Abrí mi portátil. Necesito acceso al repositorio del código en vivo. Solo lectura. Preston empezó a protestar, pero el abogado de Apex lo silenció con una mirada. Me dieron acceso. Proyecté el código en la pantalla grande. Era una pared de texto, millones de líneas de C++ y Python. Cuando escribí el núcleo central, expliqué, usé una convención específica de nombres de variables para seguir los hilos de lógica. Soy apicultora aficionada, una criadora de abejas. Tecleé un comando de búsqueda en el terminal. grep, apis-mellifera. La pantalla se iluminó. Cientos de resultados desfilaron. Apis mellifera, dije. La abeja europea de la miel. Ese es el hilo principal de enrutamiento. Tecleé otro. grep bombus-bombus. El abejorro. Ese es el algoritmo de balanceo de carga. Me volví hacia la doctora Thorne. Si este sistema se hubiera reescrito o evolucionado, estos nombres de variables nucleares se habrían refactorizado. Ningún desarrollador moderno usa nombres latinos de abejas para lógica de inyección de combustible. Estas son las vigas maestras de la casa. Puedes pintar las paredes, puedes cambiar las ventanas, pero si quitas estas vigas, la casa se cae. La doctora Thorne miró fijamente la pantalla. Ella misma desplazó el código. Vio las fechas. Vio la estructura. Se giró hacia Preston. Señor Vance. Usted nos dijo que esto era un sistema propietario construido por un equipo de 20 desarrolladores en los últimos 5 años. Preston tartamudeó. Nosotros actualizamos la interfaz. El panel es completamente nuevo. El panel es una piel, dijo la doctora Thorne con frialdad. El motor es suyo y ella tiene el título. Cerró su portátil. No podemos proceder con esta adquisición. La responsabilidad por propiedad intelectual por sí sola es catastrófica. Si ella corta la licencia, compramos una flota de camiones que no puede moverse. Podemos arreglarlo, gritó Conrad desde la esquina. Puedo contratar un equipo. Podemos reescribirlo en una semana. La doctora Thorne miró a Conrad con lástima. Joven, esto es arquitectura a nivel de núcleo. Se tardaría un año en ingeniería inversa y reescritura sin romper los contratos existentes. No tienes una semana. Se levantó y me miró. Señora Vance, me disculpo por el tiempo perdido. Parece que nos informaron mal sobre los activos. No hay rencor, dije. Mientras el equipo de Apex recogía, Preston se quedó con la cabeza entre las manos. El acuerdo estaba muerto. 850 millones se acababan de evaporar en una bocanada de humo. Pasé junto a mi padre. No levantó la vista. Se veía pequeño. Deberías haber pagado los 10 millones, papá, susurré. Creí que la victoria sería el final. Creí que se retirarían, lamerían sus heridas y, quizá, por fin negociarían. Me equivoqué. Cuando un narcisista pierde el control, no negocia. Intenta destruir a la persona que le quitó el control. 2 días después de que el acuerdo con Apex colapsara, me desperté con el teléfono explotando de notificaciones. No eran llamadas. Eran etiquetas en redes sociales. Mi madre se había vuelto loca. Había dado una entrevista exclusiva a una cadena local y luego publicó en su Facebook, donde tenía miles de seguidores en la comunidad, un texto largo, desordenado y lacrimógeno. El titular del clip decía, pareja anciana extorsionada por su hija desquiciada. Negocio local en peligro. Vi el vídeo con horror. Beatrice estaba sentada en su salón, secándose los ojos con un pañuelo. Preston le sostenía la mano, viéndose frágil y derrotado. Le dimos todo, sollozaba Beatrice ante la cámara. Le pagamos los estudios.
La apoyamos cuando no encontraba marido. Y ahora, en nuestros últimos años, cuando solo queremos jubilarnos, nos ha robado las contraseñas de la empresa y nos tiene como rehenes por millones de dólares. Quiere arruinar a sus propios padres. La reportera, una joven buscando una historia viral, añadió con solemnidad: Lore emplea a más de 300 personas en nuestro pueblo. Sus trabajos ahora están en riesgo por esta disputa familiar. La sección de comentarios era un vertedero. ¡Qué monstruo! Niñata desagradecida. Debería estar en la cárcel. Ojalá los padres la demanden por todo. Alguien debería ir a su casa y enseñarle una lección. Me sentí enferma. Las manos me temblaban mientras hacía scroll. Estaban usando a la comunidad como un arma contra mí. Me pintaban como una hacker, una ladrona, una villana. Sonó el timbre. Di un salto. Miré el monitor. No era la policía. Era un periodista y, detrás, una furgoneta de noticias. Cerré las persianas. Me sentí atrapada en mi propia casa. Sonó mi teléfono. Era Víctor. No mires internet, dijo de inmediato. Demasiado tarde, dije, con la voz quebrada. Víctor, están mintiendo. Dicen que robé contraseñas. Dicen que los estoy extorsionando. Lo sé, dijo Víctor. Su voz sonaba dura, peligrosa. Y acaban de cometer el mayor error de sus vidas. ¿Cómo? Ahora todo el mundo me odia. Valerie, escúchame. Acaban de dejar constancia pública acusándote de un delito, extorsión y robo, que ya hemos demostrado en una declaración legal que tú no cometiste. Eso es difamación por sí misma. Es malicia. Ahora mismo me da igual la ley, Víctor. Hay gente fuera de mi casa. Que se queden ahí, dijo Víctor. Porque cuando presentemos esta demanda por difamación, no vamos solo a por los activos de la empresa. Vamos a por sus activos personales. La casa, los coches, el fondo fiduciario, todo. Yo solo quiero que pare, susurré. Va a parar, prometió Víctor. Pero tenemos que contraatacar más fuerte. Necesito que me autorices a publicar el acuerdo de 2011 y la grabación de audio de la reunión del consejo donde Preston te llamó la ayuda. Tenemos que controlar el relato. Dudé. Publicar ese audio significaba exponer al mundo la podredumbre privada de mi familia. Significaba que no habría vuelta atrás, ni reconciliación posible. Miré hacia la ventana, donde los reporteros estaban acampados. Pensé en mis abejas. Pensé en lo duro que trabajé para construirme una vida tranquila y decente. Y pensé en las lágrimas falsas de mi madre en esa pantalla. Hazlo, dije. Quémalo todo. Buena chica, dijo Víctor. Mira las noticias a las 6. Colgué. Fui a la caja fuerte y saqué el disco con las copias de seguridad de todas las reuniones del consejo de los últimos 10 años. Las había guardado por cumplimiento. Ahora eran munición. Querían una guerra mediática. Perfecto. Yo tenía la verdad. Y la verdad estaba a punto de doler mucho más que una mentira. Lo que pasa con la gente desesperada es que deja de pensar de forma racional. Empieza a creer en milagros. Y para mi hermano Conrad, el milagro era un equipo de desarrolladores turbios de Europa del Este que encontró en un foro de la Dark Web. Me enteré porque todavía tenía una puerta trasera, no a los servidores, eso sería ilegal, sino a la página pública de estado de la API. Era un panel simple que construí años atrás para que los clientes siguieran sus envíos. Era accesible al público, perfectamente legal de observar, y ahora mismo estaba parpadeando en rojo. Eran las 2 de la madrugada de un viernes. La campaña de desprestigio seguía ardiendo en Facebook, pero dentro de Loicore ya se había instalado el pánico. Con el acuerdo con Apex muerto y mi orden judicial encima, Conrad decidió hacerse el héroe. Según los chismes en los foros de administradores de sistemas, donde los desarrolladores junior de Loicore filtraban información como un colador, Conrad había despedido al equipo interno de informática por incompetente y había contratado a un comando externo de programadores. Su misión: arrancar mi código propietario y reemplazarlo por un parche durante la noche. Era un suicidio.
No cambias el motor de un 747 mientras está en el aire. Yo estaba sentada en mi despacho a oscuras, iluminada solo por el brillo del monitor, viendo el desastre desarrollarse en tiempo real. A las 2:15, el panel de estado mostró un reinicio del sistema. Estaban empujando el parche. A las 2:18, el sistema volvió en línea. Todo en verde. No puede ser, susurré. ¿De verdad lo habían hecho? ¿Habían logrado refactorizar la lógica de dependencias tan rápido? A las 2:30 apareció el primer error. Error 404, ruta no encontrada. Luego otro, error 502, puerta de enlace incorrecta. Y después, una avalancha. El mapa del panel, que normalmente mostraba miles de camioncitos moviéndose como hormigas diligentes por todo el país, empezó a congelarse. El parche había eliminado la lógica de enrutamiento Apis mellifera, pero no se dieron cuenta de que la subrutina de inyección de combustible dependía de esa lógica para calcular los tiempos de ralentí. Cuando desapareció la lógica de rutas, los ordenadores de a bordo de los camiones no solo perdieron el mapa, bloquearon el encendido para evitar robos. Era una función de seguridad que yo escribí en 2014. Si el sistema no podía verificar la ruta, asumía que el camión había sido robado y apagaba el motor. 500 camiones que transportaban millones de dólares en mercancía perecedera, frutas, fármacos, marisco, se convirtieron a la vez en ladrillos de 5 toneladas en autopistas por todo Estados Unidos. Encendí las noticias. Tardaron alrededor de 1 hora en empezar a salir reportes. Última hora. Atascos masivos en la primera 95 y la primera 80, después de que decenas de camiones de reparto de Loicore se quedaran parados en carriles centrales. Luego llegaron los tweets furiosos de los clientes. ¿Dónde está mi envío? Tu conductor dice que el camión no arranca. Tenemos 10 toneladas de salmón congelado derritiéndose en un tráiler de Loicore en Arizona. Demanda en camino. Miré el ticker de deuda de Loicore. Era una empresa privada, pero sus bonos se negociaban. Se estaban desplomando. Sonó mi teléfono. No era Víctor. No eran mis padres. Era un número oculto. Contesté. Arréglalo. Era Conrad. Sonaba como si estuviera llorando. Susurraba, aterrorizado. Arréglalo, Bell. Por favor. Lo siento. Lo siento muchísimo. Solo dime el código de anulación. Los conductores están tirados. Hay un camión bloqueando una ambulancia en Chicago. Papá me va a matar. Me quedé escuchando su respiración rota. Este era el chico que destrozó mi maceta. Este era el hombre que me llamó solterona codiciosa. No puedo arreglarlo, Conrad, dije suave. Borraste el cerebro. Le hiciste una lobotomía a la flota. No hay código de anulación para la estupidez. Tienes que ayudarme. Vamos a perderlo todo. Ya lo perdiste todo, dije. Lo perdiste en el momento en que creíste que eras más listo que la persona que construyó la máquina. Colgué. Al amanecer, estaban llamando a la Guardia Nacional para remolcar camiones fuera de las principales autopistas. La FDA emitía alertas por comida en mal estado. Loicore no solo estaba en bancarrota, estaba radioactiva. Cerré el portátil. Sentí una mezcla extraña de vindicación y tristeza. Yo había construido ese sistema para que fuera perfecto. Verlo morir era como ver derrumbarse un edificio hermoso. Pero entonces recordé la campaña de desprestigio. Recordé las mentiras, y entendí que a veces hay que dejar caer el edificio para limpiar la podredumbre de los cimientos. La reunión final no ocurrió en una sala de juntas. Ocurrió en la oficina de liquidación de un tribunal de bancarrota, 3 semanas después. La sala era gris. Alfombra gris, paredes grises, caras grises. Mis padres estaban a un lado de la mesa metálica. Parecían fantasmas. Preston había perdido 20 libras. El traje le colgaba. Beatatrice no llevaba perlas. Llevaba un chándal y miraba al suelo. Conrad no estaba. Sus abogados le habían aconsejado que se mantuviera escondido para evitar que le notificaran más citaciones de proveedores furiosos. Víctor Gallano estaba a mi lado.
Al otro lado se sentaban los representantes de Vanguard Systems, el mayor rival de Loicore. Vanguard llevaba una década intentando aplastarnos. Ahora estaban allí para arrancar carne de los huesos. La directora ejecutiva de Vanguard, una mujer afilada llamada Eleanor, deslizó un documento hacia mí. Señora Vance, dijo Eleanor. Hemos revisado su cartera de patentes. Es elegante, superior a la nuestra en todos los sentidos. Vanguard está dispuesto a ofrecerle una compra directa de los derechos de propiedad intelectual, independiente de los activos de Loicore. Dijo una cifra, 120 millones, más un 5% de regalías sobre toda futura licencia de software. No eran los 850 millones que Apex ofrecía por toda la empresa, pero esto era solo por el código, y era todo mío. Acepto, dije, firmando el papel. Víctor sonrió. Ahora, respecto a los activos físicos de Loicore Solutions, dijo, girándose hacia Preston. Vanguard está dispuesto a adquirir la flota física, los camiones, los almacenes, los depósitos, como activos en dificultades, dijo Eleanor, con una voz sin emoción. Dado el estado actual de la flota y la enorme responsabilidad por las demandas de mercancía echada a perder, ofrecemos 12 millones. Preston levantó la vista. Los ojos se le humedecieron. 12 millones. Solo el inmobiliario vale 50. El inmobiliario está hipotecado hasta el cuello, señaló Eleanor. Y tienen 40 millones en demandas pendientes de clientes que perdieron su carga la semana pasada. 12 millones es un regalo, Preston. Le permite pagar al banco y evitar la cárcel por negligencia. Se va sin nada, pero se va libre. Preston me miró. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Ya no era el director ejecutivo. Era solo un anciano que apostó y perdió. Valerie, raspó. Ayúdanos, por favor. Acabas de ganar 100 millones con la deuda. Salva el nombre de la familia. Miré a Beatrice. Por fin me estaba mirando, con los ojos suplicantes. La misma mujer que salió en televisión y me llamó monstruo para proteger su estatus. ¿El nombre de la familia? Pregunté. ¿Te refieres al nombre que intentaste darle a Conrad? ¿El nombre del que me echaste? Me levanté. Me alisé la americana. No voy a comprar la deuda, papá. No voy a salvar la empresa. Voy a seguir adelante. Vanguard me ofreció el puesto de directora de innovación. Tengo un equipo que liderar. Tengo trabajo que hacer. Me giré hacia Eleanor. El acuerdo se ve bien. Cerremos. Preston apoyó la cabeza sobre la mesa y sollozó. Era un sonido gutural y feo. Beatrice le puso una mano en la espalda, pero me estaba mirando. Y en sus ojos no vi amor. Vi cálculo. Ya estaba pensando cómo pedirme un préstamo más adelante. Una cosa más, dije, deteniéndome en la puerta. El reloj del vestíbulo de la antigua sede. El reloj de pie. Era de mi abuelo. Llévatelo, susurró Preston contra la mesa. Llévatelo todo. Lo haré, dije. Salí del juzgado a la luz brillante de la tarde. El aire olía a fresco. Víctor caminaba a mi lado, silbando una melodía feliz. ¿Te das cuenta, dijo Víctor, de que acabas de ejecutar la toma hostil más exitosa en la historia de una empresa familiar? No fue hostil, Víctor, sonreí, poniéndome las gafas de sol. Fue solo negocio. Olvidaron renovar la suscripción. Mi teléfono vibró. Una notificación del banco. La transferencia de Vanguard había llegado. 120 millones. Miré la cifra. Eran solo dígitos. No arreglaban el abandono de la infancia. No arreglaban la traición. Pero mientras caminaba hacia el coche, entendí que si arreglaban una cosa, arreglaban el futuro. Me subí al coche y no conduje a casa. Conduje al vivero más cercano. Necesitaba más colmenas. El flujo de primavera venía fuerte ese año, y mi colonia estaba a punto de expandirse. Desmontar una dinastía es algo sucio. No ocurre de golpe, como en las películas. Ocurre en incrementos lentos y dolorosos. Ocurre en cajas de cartón y anuncios de subastas. 2 meses después de la audiencia de liquidación,
Pasé con el coche frente a la finca. No necesitaba ir por ahí. Me dije que estaba tomando la ruta panorámica hacia la tienda de suministros de apicultura, pero en el fondo quería ver. Las puertas de hierro, normalmente cerradas a cal y canto para mantener fuera a los comunes, estaban abiertas de par en par. Un cartel inmobiliario se balanceaba con el viento. Subasta de ejecución hipotecaria, sábado. El césped, antes recortado al milímetro, empezaba a verse descuidado. Las malas hierbas asomaban por las grietas del camino donde antes aparcaba el Jaguar de Preston. El Jaguar ya no estaba. El banco lo había embargado para cubrir los préstamos pendientes de la ampliación del almacén que él había autorizado 3 años atrás, un proyecto que no dio ni un céntimo. Reduje la velocidad, pero no paré. Vi un camión de mudanzas en la entrada. No un servicio de lujo, sino una furgoneta de alquiler. Vi a mi madre, Beatatrice, cargando una lámpara. Se veía pequeña. Llevaba vaqueros, algo que no le había visto en la vida. Parecía una anciana más mudándose de una casa que no podía permitirse. Luego supe por un amigo del pueblo que Conrad se había declarado en bancarrota. Capítulo 7. Sus carteras de cripto estaban vacías, drenadas por malas operaciones y por las tasas legales de las demandas de proveedores. Al parecer vivía en un estudio encima de un garaje y trabajaba en un concesionario de coches. La ironía era deliciosa. Por fin estaba vendiendo coches, solo que no los que creía que iba a conducir. En cuanto a mis padres, se mudaron a un piso de 2 habitaciones al otro lado de la autopista. Era un lugar decente, perfectamente adecuado para una pareja jubilada. Pero para Preston y Beatatrice Vance, era una celda. Sin club de campo, sin vendedor de vinos, sin estatus. No había hablado con ellos desde el juzgado. Volví a bloquear sus números. Víctor me dijo que habían intentado contactarlo a él, pidiendo mediación para la reconciliación familiar, que en lenguaje de abogado significa por favor, danos una paga. Víctor lo rechazó con educación en mi nombre. Pero vivir en el mismo pueblo significaba que nuestros caminos acabarían cruzándose. Ocurrió en el supermercado, un martes por la tarde. Yo estaba en la sección de fruta, eligiendo manzanas. Valerie. Me quedé rígida. Conocía esa voz, pero le faltaba el chasquido imperioso de antes. Sonaba frágil. Me giré. Beatatrice estaba allí, con una cesta que llevaba una barra de pan de marca blanca y un cartón de leche. Se la veía cansada. Ya no se teñía el pelo. Se le veían las raíces grises. «Hola, madre», dije, manteniendo las manos en el carrito. Ella me miró, llenándosele los ojos de lágrimas. Vimos el artículo en la revista de negocios sobre tu ascenso en Vanguard. Salías bien en la foto. Gracias. Es un buen trabajo. Tu padre te echa de menos, dijo, bajando la voz a un susurro. Se sienta en su silla todo el día. Se queda mirando la pared. Dice que ojalá te hubiera escuchado sobre la lógica de combustible allá por 2015. No dije nada. Era un buen gesto. 5 años demasiado tarde. Estamos pasando apuros, Val, continuó, acercándose. Las cuotas del edificio son altas y con las facturas médicas. Si pudieras quizá ayudarnos con la entrada de un sitio más pequeño, o al menos tomar un café. ¿Podemos tomar un café? La gente empezaba a mirar. Una madre con un niño pequeño nos miró de reojo. Miré a esa mujer que se quedó sentada mientras mi padre me llamaba la ayuda. La mujer que salió en televisión y le dijo al mundo que yo era un monstruo para proteger su posición social. Sentí un destello de lástima, pero lo aplasté. La lástima era la grieta en la puerta por donde volvían a entrar los lobos. No puedo hacer eso, madre, dije. ¿Por qué? Ella alzó la voz, llorando más fuerte. Somos tu familia. Todo el mundo comete errores. La familia no despide a la familia en la mesa de la cena, dije con calma. La familia no intenta robar el trabajo de una vida. Tú no querías una hija, Beatatrice. Querías una empleada. Y yo renuncié. Giré el carrito. Valerie, no te atrevas a irte, gritó, asomando de nuevo el veneno antiguo en su voz. Seguí caminando. No miré atrás.
Pagué mis manzanas, fui al coche y conduje a casa. No lloré. Solo me sentí más ligera. 6 meses después. Mi despacho en Vanguard Systems estaba en la planta 42. Todo era cristal y acero, con vistas al skyline. Limpio. Eficiente. En la pared detrás de mi escritorio colgaba el reloj de pie antiguo que había rescatado del vestíbulo del Oikore. Pasé semanas restaurándolo. Barnicé la madera, pulí el péndulo de latón y aceité los engranajes. Ahora marcaba el tiempo con un tic-tac constante, como un corazón rítmico llenando la sala. Mi cargo era vicepresidenta senior de Estrategia de Innovación. Sonaba grandilocuente, pero el trabajo era real. Dirigía un equipo de 50 ingenieros, chicos jóvenes y brillantes que de verdad leían la documentación y hacían preguntas. Aquí no tenía que pelear para que me escucharan. Cuando hablaba en reuniones, la sala se quedaba en silencio. No por miedo, sino por respeto. Sabían quién era yo. Era la mujer que escribió el código fantasma. La mujer que tumbó a un gigante con una sola hoja de papel. Mi asistente llamó a la puerta. Valerie, la directora ejecutiva quiere revisar las proyecciones del tercer trimestre para la nueva flota autónoma. Dile a Eleanor que estaré en 5 minutos. Sonreí. Giré la silla y miré por la ventana. Muy abajo, la ciudad se movía como una placa de circuito. Coches, camiones, personas, todo siguiendo líneas invisibles de lógica. Pensé en la cláusula de reversión. Sección 17C. La gente la llamó una trampa. Dijeron que engañé a mi familia, pero no era una trampa. Era una prueba. Una prueba de carácter. Si me hubieran tratado con respeto, si me hubieran valorado como socia y no como sirvienta, la cláusula nunca habría importado. Habría renovado la licencia por $1. Les habría dado todo. Pero suspendieron la prueba. Creyeron que podían construir un castillo sobre unos cimientos que despreciaban. Creyeron que la decoración no contraatacaría. Mi teléfono vibró. Una notificación del sistema de seguridad de casa. La cámara mostraba mi patio trasero. El sol brillaba sobre las cajas blancas de madera. Había ampliado el colmenar. Ahora tenía 20 colmenas. Producía suficiente miel para vender en el mercado de agricultores los fines de semana. Era mi parte favorita de la semana. Sin trajes, sin código, solo yo y los tarros de oro. Miré la marca de tiempo de la cámara. Las abejas se arremolinaban en la entrada de la colmena 1. Traían el último néctar del otoño. Hay una regla en la apicultura. Si una reina es débil, si deja de poner, o si pone en peligro a la colonia, las obreras la hacen bola. La rodean, vibran las alas para generar un calor intenso y la eliminan. Luego crían una nueva reina. No es crueldad. Es supervivencia. Me levanté y cogí la tableta. Miré mi reflejo en el cristal. El pelo gris seguía ahí, pero ya no lo escondía en un moño desordenado. Ahora lo llevaba cortado con precisión, peinado. Me veía como siempre debí verme. Salí del despacho, pasé junto al reloj que marcaba el tiempo. Había eliminado a la reina débil. Había salvado la colonia. Y por primera vez en 48 años, la colmena prosperaba. Vi a mi padre ayer en un restaurante. Se veía frágil. Intentó saludarme desde el otro lado, esperando que yo me acercara y le pagara la cuenta. No le devolví el saludo. Simplemente terminé mi comida y me fui. ¿Estoy mal por eso? ¿O se merecen el silencio? Dímelo en los comentarios de abajo. Y si disfrutaste esta historia de justicia absoluta, dale a me gusta y suscríbete al canal. De verdad nos ayuda. Deja un comentario con tu ciudad para ver desde dónde escucha la Legión de la Lógica. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.